Vamos a arrancar la primera charla del track de infra del día sábado. Se llama Evolución de los servicios de red, del on-prem a la virtualización. Viene de la mano de Daniel Averbuch. Daniel es arquitecto y technical leader en IBM, con más de 15 años de experiencia trabajando en tecnología para empresas multinacionales como fabricantes, integradores y gestión de proyectos de comunicaciones. La charla nos va a llevar por la evolución de los servicios de red, desde infraestructuras convencionales on-prem hasta la adopción de NFI. Una vez más, les pido que, para los que nos están mirando, las preguntas las hagan directamente a través de Swapcard. Y para los que están acá, cuando vayamos, levanten la mano y esperen a que les alcancen el micrófono. Así todos los podemos escuchar. Recibimos a Daniel con un fuerte aplauso. Vamos. Hola, buen día, soy Daniel. Gracias al equipo de Nerdearla, gracias Seba. Felicitaciones también a la organización, ha sido declarado como interés cultural, así que realmente es un hashtag Nerdescultura, así que muy bien, felicitaciones. Y sí, vamos a hablar de lo que es la evolución de los servicios de red. Primero me gustaría empezar desde un poquito más nivelador y empezar a pensar, ¿no? ¿Qué entendemos por un servicio de red? ¿Cómo de alguna forma lo catalogamos? ¿Cómo nos sentimos hoy en día en función a ellos? La verdad que los servicios de red de alguna manera también depende del contexto, porque uno puede pensar en los servicios de red en su casa, el router, Wi-Fi, la impresora o cualquier dispositivo que tenga algún tipo de servicio. O también de alguna manera puede ser corporativo, enterprise. Digo, lo que me da un servicio dentro de mi compañía. O si lo extendemos un poquito más en cantidades, podemos decir el servicio que me puede dar una telco, una cablera. Entonces podemos hablar de los servicios que están de alguna forma dados por recursos, por dispositivos, que de alguna manera, bueno, ayudan a poder, o que nos ofrecen de alguna manera a poder concretar algo. Ahora, hay un contexto, hay una necesidad para estos servicios, de alguna manera, y también una justificación de la misma evolución, ¿no? Uno de alguna manera puede decir que la evolución va acompañada o driveada quizás por algún tipo de necesidad o porque el contexto lo solicita. Si tuviésemos que definir y simplificar la parte del contexto y las necesidades, hoy estaría hablando de lo que requerimos como usuarios, como lo que requieren las compañías, las empresas, la tendencia propia tecnológica que nos lleva, nos demanda y el mercado que nos pide un poquitito. Como usuarios, cada vez necesitamos generar más información. Eso, de alguna manera, nos obliga a tener múltiples aplicaciones. Todo esto, a su vez, genera más eventos, genera más tráfico. Eso demanda más cantidad de servicios. Ahora, a nivel de las empresas, de alguna manera, lo que nos dicen es que tiene que empezar como a hacer una optimización, ¿no? Optimización de los costos, reorganizaciones, de alguna manera esto de trabajar en células, en squads, jerarquías diferentes, la agilidad. Juntemos IT con network, que en algún momento quizás se puede, no sé si ver como separado, pero como ver como más silos. Entonces, trabajando en proyectos hoy, de alguna manera las empresas necesitan este tipo de simplificar la operación, de alguna manera adoptar tecnología. Y las empresas hoy también se consagran y son de alguna forma diferentes por el tipo de innovación que tienen dentro de sus servicios. Ahora, la tendencia tecnológica, ¿a dónde nos lleva? Bueno, que virtualicemos, que cloudifiquemos, que montemos nuestros servicios dentro de lo que son las nubes o modelos cloud native, que sean escalables, que sean elásticos y que de alguna manera también tengamos una estrategia open. No necesariamente siempre le tengo que comprar todo a un vendor. Bueno, en IT, en la virtualización en IT está mucho más visto. En los servicios de red puede conllevar algunos desafíos también. Y después el mercado que nos demanda, nos dice y nos marca un poquitito la brújula. Bueno, vamos a tener más hoy en día capacidad de usuarios, se te van a venir más, los usuarios te van a empezar a pedir mayor cantidad de deployments a demanda y de alguna forma también empezar a generar estas optimizaciones de costos que es lo que estamos viendo. Ahora, dentro de lo que es ese contexto y si lo llevamos a algo más práctico, podemos también decir que hoy un nivel de servicio o un servicio de red X para una cantidad de usuario X puede estar bien dada, si está bien dimensionado y podemos tener una buena experiencia de servicio. Ahora,
esa misma deploy, ese mismo servicio o esa cantidad de servicios, si de alguna forma contemplamos una creciente, una cantidad exponencial de usuarios, pueden no significar una buena experiencia de cliente. A ver, ¿qué pasa? Digo, de alguna manera teníamos un X dimensionamiento y ese tipo de servicio nunca nos ha pasado, quizás en un evento o en alguna situación en donde requerimos mayor ancho de banda, que sea muy difícil esta elasticidad, de alguna forma esta escalabilidad. Hay que tener algo en cuenta. Para poder tener hoy en día mayor demanda de servicios y poder simplificar, poder mejorar esta calidad de los servicios, hay un plan. ¿Se escucha? Se queda sin batería. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? Hola, hola. Bueno, hay un plan, hay un test, hay un despliegue y de alguna forma también hay un monitoreo de los mismos. Bueno, esto es importante porque yo no podría agarrar y decir, agarro todo mi stack de servicios que tengo montados en la infraestructura y de alguna forma mágica lo llevo a lo que es un escalamiento de los mismos. Esto es lo que pasa con las, digamos, tradicionales o legadas, los servicios que están montados sobre equipamiento on-prem o físico. Entonces, revisemos un poquito las características en las cuales hoy en día los servicios de red están montados. Dijimos que los servicios de alguna manera están con dispositivos, con recursos, pero es algo importante y es algo, voy a hacerlo muy, muy sencillo. Al final, estos recursos o estos dispositivos tienen un software y tienen un hardware. Eso es por ley. Posiblemente esté más o menos acoplado, quizás si es del mismo vendor, pero tienen un software y un hardware, estos dispositivos. Y a su vez se pueden desplegar o se pueden dar en básicamente dos sabores, ¿no? O dos flavors. Lo que es la parte on-prem o físico, yo doy un servicio de red montado en una caja o lo doy de alguna forma desplegado virtualmente sobre algún tipo de appliance que quizás hostee múltiples servicios. Quiero de alguna forma simplificarlo en dos tecnologías, la virtualización. Quizás generan en algún momento o pueden generar algún tipo de confusión, pero vamos a hacerlo muy, muy sencillo, a llevarlo a un terreno muy, muy tranquilo, muy básico. De alguna forma, si tuviésemos que montar y tuviésemos que decir que un servicio, desde el servicio hasta la infraestructura, cómo está montado ese stack, diríamos que bueno, el servicio puede estar montado, en este caso, sobre algún tipo de infraestructura y dentro de esa infraestructura solamente me va a basar en la parte de networking. No voy a hablar ahora en este momento en todo lo que puede conllevar la parte de infraestructura. Ahora, la parte de infraestructura, en este caso, la parte de networking, switching o todo lo que llamamos forwarding dentro de lo que es la parte de redes, en este caso lo vamos a estar viendo o virtualizando con una tecnología llamada SDN. SDN, o lo que es la Software Defined Networking, o redes definidas por software de la ONF, de alguna manera lo que plantea es, y que ahora lo vamos a ver en un slide, es decir, agarro mi red la divido en dos, desacoplo todo lo que es la parte del forwarding, la transferencia de los paquetes o la transferencia de la información, porque posiblemente no sean paquetes, depende de las capas, y todo lo que es la gestión o el cerebro propio lo nucleo y lo centralizo en una capa llamada control plane. Entonces, básicamente lo que dice CDN es, agarro todo lo que es mi infraestructura de networking, de switching, de la capacidad de reenviar información y la separo. A ver, hay un objetivo ahí, que esa gestión sea más fácil, más ágil, más programable. De alguna manera, la gestión, el control plane se transforma en software. A ver, esto inicialmente fue más que nada pensado, motivado un poquito por todo lo que fue el tráfico de data centers. Después fue escalando. Pero en general los data centers, esto se veía mucho. Había mucho tráfico, lo que se llama east-west. Entonces, eso generaba realmente una mejora. A ver, también las redes, como ahí menciono, las redes buscan adaptarse, porque las redes de alguna manera son hoy en día todo lo que nos permite justamente, en general hoy en día, esta comunicación de aplicaciones más efectiva, más ágil. Y por otro lado tenemos lo que es NFV. NFV, que hoy en día está gestionado, está documentado por la Unión Europea de estándares, la ETSI, es la virtualización de la función de red. Y ahí nos metemos exactamente, justamente en qué conlleva eso. Si vemos acá el stack, diríamos que un servicio, yo hoy en día lo podría montar sobre BNFs, que es parte de lo que es NFV, ahora lo detallamos. Eso a su vez sobre un software. Después una infraestructura que a su vez está también virtualizada o gestionada de una forma diferente. De repente la caja
el switch, el router, lo que nosotros conocemos como red, lo montamos sobre un software. NFV, de alguna manera, lo que dice es, tengo una función específica que está en una caja y de alguna forma lo tengo que pasar o lo tengo que concebir que va a ser parte ahora de un servidor o va a ser de múltiples servidores. Esto fue concebido en NFV más que nada por un grupo o un consorcio de lo que es la industria de las telcos. Se supone que esto tiene que ser a mucha más escala, pero después en la práctica se llevó a appliance o a equipos que reconocemos más en la industria también de la parte de enterprise, la parte de compañías. Hay un dato muy interesante que es la parte de NFV. No necesito un hardware, un requisito especial. Sobre un servidor genérico yo podría montar hoy cualquier tipo de infraestructura. Y parte de lo que es el NFV, es importante destacar estos VNFs, que en NFV los VNFs son las funciones específicas que están virtualizadas. Dijimos que pueden llegar a generar un poquito de confusión, pero en realidad SDN y NFV son súper complementarios. No digo que son hermanos, pero de alguna manera tienen un complemento, son necesarios y se tienen que llevar a la par. Son diferentes alcances, diferentes contextos, pero en algo coinciden. Todo lo que es el desacoplamiento, todo lo que es la abstracción, la programabilidad, la automatización y de alguna forma mantener esto de no lo que denominamos lock-in o no estar atado de siempre a un determinado vendor como para poder evolucionar o para poder escalar mis servicios. Entonces, eso de alguna forma lo que nos dice es que fuimos transformando la caja, el switch o lo que nosotros consideremos como caja de servicios de red en un tipo de software que está virtualizado, es programable y de repente está automatizado. Vamos a ver un poquitito esto que estaba comentando antes, ¿no? Para verlo en detalle, ahí tenemos lo que podría llegar a ser en la primera parte, en la izquierda, la parte del control plane, la parte del data plane. Entonces ahí vemos de una forma muy sencilla cómo de repente todo mi equipamiento, que pueden ser switches genéricos, switches de alguna forma estándares, hoy en día están de alguna forma gestionados por lo que es el control plane. De alguna manera lo que hicimos es, y se ve en esta parte, agarrar la caja que, como tiene un hardware especializado, tiene un sistema operativo especializado, fuertemente acoplado, de alguna manera lo que hacemos es empezar a desacoplarlo, que de alguna forma también nos permite una abstracción en diferentes capas. Me voy a correr un poquitito. De alguna manera empezamos a incorporar en los servicios de red y en las cajas palabras como APIs, de alguna forma palabras como gestión, automatización y programabilidad. Como que de alguna manera nosotros lo que podemos hacer hoy en día entonces es empezar a tener una visión diferente de cómo gestionar una red por medio de APIs. Ese es uno de los conceptos a través de un control plane centralizado. De todo esto es lo que venimos hablando, pero decía hay algo que me gustaría que se quede, que todo lo que es la parte de disaggregation, la parte de desagregación es importante en el concepto de CDN, es como una ley o como realmente un principio, un motivo a esto de comprar el hardware que te guste mientras esté dentro del estándar SDN, that's fine, está bien. Entonces, de alguna forma nos da más libertad como para poder montar esta tecnología. Solamente a manera de resumen, en las redes tradicionales tenemos equipamientos que de alguna manera tienen toda su propia lógica, todo su propio software y tenemos un cerebrito en cada uno de esos dispositivos. En lo que sería SDN pasamos a tener un cerebro central en donde nos dirigimos para de alguna forma decirle cómo se tiene que comportar esa red. Y ahora vamos un poco a lo que es la otra parte. ¿Se acuerdan que dentro de lo que eran servicios teníamos VNFs? VNFs está dentro de lo que sería la virtualización. Es la red, básicamente, o sería el servicio de la red específico. Hoy conocemos cualquier tipo de servicio de red, routers, load balancers, firewalls, DNS, cualquier tipo de equipo. Si vamos un poquito más a las telcos, la parte de DSLAMs, la parte de cores, de mobile, 4G, 5G, tenemos un montón de equipamiento que está en cajas. O sea, nosotros lo denominamos PNFs, de Physicals, de Network Functions. Como venimos diciendo, los Physical Network Functions tienen justamente esta dedicación, este hardware, este acoplamiento, que siempre es one-on-one. De alguna manera está fuertemente acoplado. Bueno, hay desafíos, ya los estuvimos viendo, los estuvimos repasando. Cómo lo escalo, cómo lo opero. Tengo que tener en mi red un zoológico de vendors como para poder operarlo. Cuán ágil, cuán flexibles son. Y ahí es donde pasamos y volvemos de vuelta pasamos de la caja específicamente a empezar a agarrar
cada uno de estos componentes, no sé, agarro el firewall, agarro un DNS, o agarro un equipo y lo virtualizo. De alguna manera, esto es lo que yo decía, que podemos tener en un servidor genérico, empezar a montar aplicaciones que son, al final, son funciones específicas de red. Estas funciones de red, como vimos, el tema de la abstracción, el tema de la automation, el tema de la orquestación, empiezan a aparecer conceptos. Porque hoy en día un servicio de red podría tener una parte física, caja, una parte virtual. Entonces ahí es donde se empiezan a complejizar. Sepan que muchas veces no lo sabemos y está pasando eso en equipos. Hoy en día cuando vamos y me dicen o nos dicen configura tal equipo, vamos al rack y no está ese equipo. No va a estar ahí, no lo van a ver. Eso es importante también tenerlo a veces en cuenta. Ahora, los NFV, perdón, en este caso serían los BNF, dentro de lo que es el marco del NFV, tiene también sus características, tiene sus desafíos. Dentro de sus características, justamente, bueno, estamos hablando de software. De repente nos convertimos en el mundo IT y virtualizamos. Claramente podemos escalar, podemos tener mucho más agilidad, podemos tener una velocidad. Y algo no menor que está hoy en día en las agendas de todos, creo que realmente nos importa, todo lo que es la parte de sostenibilidad, ¿no? Hoy en día yo tengo una caja montada, cualquier tipo de equipamiento físico, que probablemente lo tenga ocioso, igual consume. Bueno, eso de alguna manera cada vez se puede optimizar mucho más virtualmente. Es mucho más sostenible. El tema de los consumos es importante. Algunos desafíos que pueden llegar a surgir son, bueno, el tema de la conectividad, la operación cambia. Cuando le decimos a una persona, operame un switch, un router, ahora le vamos a estar diciendo, operame un virtual switch o un virtual router. Claramente los skills, de alguna manera, son diferentes. Bueno, ahora todo este BNF, todo este grupo de BNFs dentro de lo que es el marco del NFV, tiene lo que se llama un framework. Sería un marco o un acuerdo en el cual nos ponemos todos en línea de que, como dijimos, si desagregamos, si desacoplamos, si todos podemos intercambiar, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, eso es importante. No sé, se me ocurre las hojas A4, A5, A3, digo, si yo me pongo a fabricar equipos de impresión, tengo un estándar, yo sé que no voy a fallar. Eso es importante también como para hacer una regulación dentro de lo que sería este tipo de despliegues y que sigan avanzando. Entonces, no se asusten, es un marco súper amigable. Quizás me tomó unos 5 años entenderlo, pero está todo bien igual. O sea, voy a tratar de hacerlo mucho más sencillo. Por favor, no se vayan corriendo. Pero, y quizás con 5 me quedé corto, porque esto viene desde el 2012 y siguen sacando cosas. Uno cuando lee el NFV es como que todo el tiempo está leyendo abreviaciones. BNF, del MANOT, del DEP, y nunca termina de entender. Es decir, que tengo que leer primero un manual aparte para poder entender lo que estoy leyendo. Nada, yo no tengo Netflix, así que me entretengo con esto. Es como interesante. Pero bueno, voy a tratar de resumirlo de una forma que me gusta. Creo que está bueno también a veces entender cómo los marcos, porque esto puede servir para acá y les puede servir también para otro tipo, para entender cómo se asimilan estos frameworks, que de alguna forma dentro de lo que es la arquitectura es muy importante. De alguna manera, yo esto lo voy a dividir en 3 partes. 1, 2, 3. Empecemos por la parte de infraestructura. Es decir, ¿cómo voy a dar soporte a mis funciones de redes virtuales, a mis BNFs? ¿Cómo le voy a dar soporte? ¿Sobre qué va a estar? ¿Flotando? ¿En dónde? Bueno, en una caja. Ok, ¿qué tiene que tener esa caja? Bueno, de alguna forma esa caja lo que tiene que tener es instancias virtuales, de alguna forma una capa de abstracción y tiene que tener una infraestructura. Por supuesto, lo estamos haciendo muy sencillo, porque tampoco nos da el tiempo como para entrar. Pero sepan que si yo hoy soy un fabricante de un BNF, tengo que saber que abajo mío voy a tener esta capa. No voy a tener cualquier tipo de capa. Tengo que cumplir con ese tipo de especificaciones. Si soy un hypervisor, si tengo almacenamiento, si tengo redes, si tengo servers, de alguna forma, tengo que contemplarlo eso. O sea, yo me tengo que adaptar. Las BNFs son la virtualización propia, específica de ese servicio de red. Bueno, de alguna manera lo que tengo que saber es, bueno, te vas a estar ejecutando sobre determinadas capas, vas a empezar a interactuar con toda una orquestación y un management. Fíjate, de alguna manera tenés que contemplar esto, no estás aislado. Nos fuimos del momento del día en el cual un vendor era dueño de su red,
cerrado, cajita, no, eso ya no. Entonces tenemos que empezar a contemplarlo. Y después está todo el stack, el módulo. Recuerden, son módulos. Estos son, de alguna forma, lo partimos en 3 módulos. Este módulo, que es lo que sería el MANO, el Management and Orchestration, que de alguna forma, para hacerlo más fácil, o no, lo agarra y dice, bueno, voy a tener una parte de orquestar, una parte de gestionar estos BNFs y una parte de virtualizar o gestionar también la virtualización de la infraestructura. Bueno, eso es importante, porque de alguna forma puedo incluso dar mayores beneficios, que yo puedo tener mayores vendors, o si yo me siento cómodo con un proyecto open source, por ejemplo, yo lo puedo implementar para orquestar, yo no tengo que comprar nada, porque mientras esté dentro de lo que es el estándar, yo lo puedo tener directamente en mi red. Entonces, de alguna manera, tengo todo lo que es la gestión, la orquestación de los recursos y todo lo que son las tareas de operaciones. Las tareas de operaciones que son realmente bastante críticas, porque fíjense, si yo puedo tener una virtualización de un servicio sobre una instancia virtualizada, con una capa de virtualización y una infraestructura, al final me termina pasando que me falla un equipo de BNF porque se me rompió un disco. Digo, es complejo, pero bueno, a su vez también es interesante. Entonces, dentro de lo que es NFV Mano, tenemos todo lo que es la parte de gestión, cómo vamos a gestionar la infraestructura, cómo vamos a hacer el ciclo de vida de los BNF. Esto está buenísimo. Nada, me parece que está bueno. Ahora tengo un slide para eso. Esto está genial. ¿Vieron? Está buenísimo. No. Paren, porque vuelve. Está buenísimo. Me voló la cabeza. Entonces, esto es lo que les decía con respecto a lo que es la parte de virtualización del servicio. La virtualización del servicio al final termina siendo justamente una capa que va sobre una capa de software y ese software está de una forma virtualizado sobre una infraestructura. No podía fallar, tenemos DevOps. Y digo no podía fallar, al equipo de IT a veces es como que le cuesta las redes, el equipo de redes a veces le cuesta IT. Chicos, ring, agarren, pelense, y esto es así. Al final nos estamos juntando. Eso es súper interesante. Les queda también a ustedes. Hoy un equipo de red puede probablemente ser un equipo de software. O sea, así, donde antes agarrábamos, teníamos el rack, el cablecito, el UTP, la fibra, teníamos energía, el espacio, la planificación. Digo, que no es que desaparece, por favor, solo que se complementa. Ahora, ¿qué pasa? Los BNFs terminan siendo software. Son módulos de software. Alguien los crea, los genera, tiene su propio pipeline. Entonces, esos pipelines, a su vez, una vez construidos, una vez publicados, y algo que me olvidé de mencionar, que es súper interesante, los servicios de red, los BNFs, pueden ser VMs, una máquina virtual, una instancia virtual, o puede ser un contenedor. Ahí es como se va. Es como no tiene ningún tipo de límite. Entonces, puede ser que técnicamente se podrían llamar CNFs, pero BNFs, el concepto en general puede ser virtualizado sobre algún tipo de plataforma que así permita escalabilidad y todo lo que estuvimos viendo. Entonces, al ser una instancia virtualizada, tiene su propio, me voy a correr, tiene su propio pipeline. Hola. Okay. Ese pipeline, de alguna manera, tiene su propio, en este caso, un ciclo de vida. Ese ciclo de vida hoy me puede decir, bueno, una vez que está publicado o una vez que el equipo lo publica, a ver, ¿cuán portable es con NFBI? ¿Se acuerdan que en la parte de abajo nosotros habíamos dicho, de alguna manera, la gente que hace BNF, el vendor que hace BNF, no se puede olvidar que tiene una capa de portabilidad? Bueno, lo testeo, hago un benchmark. Acá hablo de todo lo que es dejarlo disponible para que se aprovisione ese BNF dentro de una instancia. Dentro del estándar de mano NS son Network Services. Entonces, de alguna manera, tengo que tener un control de eso, si no se me descontrola completamente porque termina siendo software virtualizado sin observabilidad, sin visibilidad. Y ahí es donde de alguna manera tenemos los conceptos de DevOps, NetOps, DevNetOps, o como de alguna forma lo quieran reconocer, dentro de un pipeline. Continuous Integration,
Continuous Deployment, tenemos lo que es la parte de VMs, tenemos contenedores, tenemos Kubernetes y de alguna forma ahí dimos el ciclo completo de cómo pasamos de la caja a las instancias virtuales y en función de ellos un complemento para hacer esto mucho más interesante. Muchas gracias. Espectacular. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Eva. Y en timing, que es más importante. Yo creo que se merece un aplauso mucho más grande porque la primera charla de un día sábado siempre es mucho más difícil. Vamos. Fuerza. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Me sentí muy cómodo, gracias a la gente que está conectada, gracias a ustedes. Tenemos un montón de gente online. Yo tengo acá Swapcar para leer las preguntas que hagan por acá, pero si tenemos preguntas en el público podemos arrancar por acá. Levanten la mano y allá les van a alcanzar el micrófono. Y yo estoy medio ciego desde acá. Allá tenemos una. En el medio. A ver ahí. Bueno, Llegó. ¿qué usaste para hacer las diapositivas? Pará. Hola. ¿Viste las cortinitas al final? Genial, es buenísimo. PowerPoint. Nunca se hubiese imaginado eso. No, me bajé el plugin de ChatGPT, le dije... No, agarré PowerPoint y no, es genial. Así que lo recomiendo. Se pasaron de energía, aplauden cualquier cosa. No, es buenísimo. Estaba mucho más emocionado por mostrarla realmente que por dar. Es genial. Con qué poco. Gracias por la pregunta. Allá. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo gestionás todo esto como código? O sea, ¿qué herramientas tenés que te lo dejan hacer como código si se cae algo, corre un YAN o otra cosa y levanta de nuevo? Ok. ¿Hay herramientas que te lo dejan hacer? ¿O esto después manualmente clic por las APIs? ¿O cómo? Bueno, ok. Perdón, ¿tu nombre? Facundo. Gracias por la pregunta. Ahí estás hablando más que nada de lo que es operación o visibilidad, ¿no? No, digo, perdón, quiero comprobar. Estás hablando de cómo mantengo esto funcionando. Cuando se cae, ¿cómo lo volvés a levantar? Exacto. Ok. Dentro de lo que es el mano, hay toda justamente una especificación de qué tiene que cumplir. Tiene puntos de conexión, tienen interfaces, tienen de alguna forma, eso se puede medir. Es un poco más complejo, pero vos lo que podrías hacer es, para resumirlo, depende que se caiga. Primero es importante eso, depende qué. Porque como vimos, está todo tan desagregado, tan desacoplado, que en un momento lo mencioné, creo, y está buena la pregunta, se me rompió un servicio de red porque se me cayó un storage. Entonces, y vos dices, no me funciona la red. No era la red está perfecto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo simplifico, agarré ese BNF y ahí tenemos una facilidad, montarlo en otra VM. Chau. Por ejemplo. Pero es importante esa pregunta porque, claro, ¿cómo lo gestiona? Y no hay una forma, eran unos challenges que pusimos acá. Tenés que tener una visibilidad multi-stack, podría decirlo, multitecnología. ¿Eso te responde? Y para eso tenemos una gran Gracias, charla de observability y networking en un ratito. Estamos realineados. Claro que sí. Excelente pie. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá abajo. Vamos con una ya en el medio que nos queda más cerca primero. Y ahora vamos abajo. ¿No anda el mic? Si no, Hola. gritala y la repetimos. Así sale. Hola, ahí listo. Nada, mi consulta va más por el lado de... dijiste, por ejemplo, que podemos tener las BNFs montadas en servicios de containers como Kubernetes o directamente algún Docker. Me interesaría saber bajo qué casos de uso específico preferiría utilizar esta manera de montar BNF sobre una VM común, por ejemplo. No sé. Ok, buenísimo, gracias. ¿Tu nombre? Omar. Omar, gracias. A veces es un tema de tecnología propia que define el vendor. También es un tema a veces de arquitectura.
no necesariamente es que yo tenga la opción de elegir en qué lo voy a desplegar, porque posiblemente no esté todavía disponible. Entonces, eso a veces tenemos que sí depender de, en este caso, el fabricante de ese BNF, dentro de su arquitectura, cómo lo pensó o cómo entiende que puede ser mejor o puede tener mejor performance. Así que sí, correcto, sobre por ejemplo, es un hypervisor con una arquitectura completamente diferente de un Kubernetes. Y dentro de Kubernetes, ¿qué flavor? Porque posiblemente puede pasar eso, que no necesariamente funcionan todos los Kubernetes, o sea, un Vanilla, en un OpenShift, no necesariamente. Así que la respuesta en realidad es medio, también depende de los vendors. No sé si responde la pregunta. Y si no responde, la podemos seguir offline, porque está un poco pasado de tiempo, chicos. Un fuerte aplauso. Vamos. Agradecemos un montón. A ustedes les decimos que no se vayan, que en un minuto ahora volvemos con Nico Páez y su charla de integración continua. Muchas gracias.